Bueno, vamos a comenzar el capítulo 12. El capítulo 12 es el capítulo central del libro. Vamos a ver realmente este libro. Es muy precioso, es el libro de la redención. Y este capítulo 12 tiene como tema el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. Y luego la aplicación de la sangre. Por un lado encontramos el tema de este capítulo es el Cordero de Dios y la aplicación, por otro lado, de la sangre. Y dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Bueno, Dios habla a su pueblo para instituir la Pascua. Y vemos que esto sale de Dios. Ellos iban a ser rescatados y vamos a ver que la razón era que el precio iba a ser la sangre de este cordero que iba a ser sacrificado. O sea, ellos iban a ser rescatados en base de este memorial. Y Dios nos dejó ilustrado esto para mostrarnos a nosotros cómo iba a ser la forma de su salida. Y lo que vemos también es que esto sucedió en Egipto. Y Dios dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Bueno, hasta a esta hora Dios había mostrado cómo el hombre debía ofrecer un sacrificio. Ya desde la caída del hombre vemos que Dios mismo había ofrecido un sacrificio. Dios mismo había matado un animal para cubrir al hombre. Vemos que Abel también fue pastor de ovejas. Él también fue y ofreció a Dios de lo mejor de sus animales, sacrificio a Dios. Luego encontramos también a Noé. Luego encontramos a Abraham. Luego encontramos a Isaac, a Jacob. Y así vemos que Dios muchas veces mostró cómo los antiguos ofrecían sacrificio. Pero lo que vamos a encontrar aquí es que Dios por primera vez lo que va a mostrar es cómo se debía hacer este sacrificio, va a dar instrucciones, y por primera vez Dios va a hablar de la aplicación de la sangre. Por primera vez vemos la sangre aplicada. Esto es lo que vamos a ver aquí. Y en esto vemos cómo Dios se va revelando de a poco. Dios va revelando su propósito poco a poco, porque el hombre, así entiende. Dice el salmista que es como la miel que destila del panal. Dios no se reveló así de golpe, porque el hombre no puede entender. Pero primeramente Dios mostró que había necesidad de un sacrificio. Ahí Él presenta a un sustituto del hombre. Pero luego vemos que ya Dios, en este capítulo 12, ya muestra cómo debían ofrecer ese animal, cómo debía ser ese animal, y presenta muchísimos rasgos. Este animal iba a ser un representante y un tipo del Señor Jesucristo. Y dice el Salmo 19 en el verso 10, deseables son, hablando de la palabra de Dios, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel,
y que la que destila del panal. La miel tiene un ritmo en su salida del panal. Por más que nosotros querramos apurar, bueno, algunos la calientan, pero cuando sale del panal la miel sale en su ritmo apropiado y justo. Y así también es la revelación de la palabra. Es dulce, es muy dulce, es más dulce aún que la miel natural. Y la miel también nos habla de las cosas dulces de esta vida. Pero la revelación también destila. Dios poco a poco se va revelando al hombre. Un poquito aquí, otro poquito allá. Y así vamos recibiendo del panal, un panal inagotable y dulce. Ese es nuestro Señor. Y vemos que aquí Dios muestra algo más. Vamos a ver en el Salmo 136, en el verso 10. Dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Acá lo que vamos a ver parece que son dos cosas diferentes. Este juicio por un lado, pero dice, hizo así porque para siempre es su misericordia. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo, la misericordia de Dios. Y como hemos visto, mientras Egipto estaba en una gran oscuridad y tiniebla, bueno, Dios empieza a destilar su luz. Dios alumbra más. Dios muestra más su propósito, adelanta un poco más al hombre su plan de redención. Y dice en el verso 2, este mes os será principio de los meses. Vemos que el pueblo de Dios ya no debía seguir con el calendario egipcio. Este iba a ser el principio de los meses. También es llamado, dice en el capítulo 13, en el verso 4, dice, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Así se llamaba el mes en el que salieron. Ellos salieron, como vemos, en el mes de Aviv. Este fue declarado por Dios el principio de los meses. Y la palabra Aviv significa verde. Y el mes de Aviv correspondía a la primavera. Y esto nos habla de un nuevo comienzo. Los árboles salen del invierno y aquí en Buenos Aires tenemos las 4 estaciones. Y usted va a ver aquí que en un momento los árboles aún en las calles forman y se unen en sus copas. Pero cuando viene el invierno, los árboles parece que quedan secos, parecen muertos. Pero en primavera parece que hay una resurrección. Hay una resurrección, todo vuelve a vivir, hay un nuevo comienzo. Y así también iba a ser con Israel. Dios quería mostrarles que aquí ellos empezaban. De ahora en adelante, ellos no debían ya recordar ni mirar hacia atrás. Egipto tomaba su calendario desde el principio de la creación. Y vemos en la creación del mundo, vemos a Dios creando a un hombre de la tierra y para la tierra, a un hombre terrenal. Pero vemos aquí la resurrección de una nación. Por medio de la redención, Dios dio a luz a un hombre celestial. Y así también cada uno de nosotros debemos ver nuestro comienzo desde que empezamos a vivir para Dios. El principio de los meses. Parece que Dios no se cansa de hacer cosas nuevas. Dios le dice, primeramente,
le dice a Nicodemo. Podemos ver en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, y dice en el verso 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, dice en el verso 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, si él quería tratar con Dios y ver a Dios, ver su reino, él tenía que tener un nuevo nacimiento. Y así vemos que hay algo nuevo, Dios presenta siempre algo nuevo al hombre. Y esto iba a ser, como hemos dicho, por medio de la obra de la cruz, por medio del sacrificio del Cordero Pascual. Y en esto vemos como la mente de Dios es un tesoro inexplorado para el hombre. La mente de Dios es un tesoro inexplorado y Dios saca de su tesoro y va mostrando al hombre. Saca de su tesoro sencillamente, y ese tesoro bien guardado, bueno, de a poco Él nos va mostrando. Dios va mostrando de a poco este tesoro a Israel. Dios va mostrando, Dios va abriendo ese tesoro, va mostrando su corazón. Y vamos a ver que todos sus propósitos se sostienen en Cristo. Todo era dependiente del Cordero. Todo lo que Dios quiere hacer con el hombre y lo que Dios va a hacer con este hombre es dependiente de Cristo. Así que vemos que Dios mismo marcó un nuevo comienzo. Si el hombre quiere tratar con Dios, tiene que comenzar de nuevo. Tiene que realmente empezar otra vez. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 20. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pedro habla del Cordero, dice en el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero este Cordero, el hombre ahora sabe cómo hacer, cómo debe ser, pero en realidad dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Solamente, como hemos dicho, Dios saca de su tesoro y ahora le muestra al hombre cómo debe hacer. Y esta es también nuestra seguridad, que Dios nos ha mostrado cómo hacer. Dios nos ha mostrado cómo debemos hacer para participar de la redención. El hombre en la religión no tiene seguridad, porque la religión no se basa en la revelación que Dios da. Pero nosotros podemos tener seguridad, hermanos, porque hacemos conforme a lo que Dios declaró. El hombre hace muchas cosas y piensa que está viviendo su vida. Podemos ver en Eclesiastés capítulo 2, dice en el verso 14, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria. No habrá memoria, dice, para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida,
porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Si Dios no nos hubiese revelado esta vida nueva, como Jesús tomó a Nicodemo y le reveló la verdadera vida. Y vemos cómo el hombre mira la vida. La pregunta existencial le llaman, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Qué hago en el mundo? Y bueno, esa pregunta se hizo Salomón. Y dice que él fue sabio, pero tuvo una sabiduría también natural. Eclesiastés, él escribió en una manera polémica, hablando como un hombre natural. Sin embargo, dice que le llevó a aborrecer, dice el verso 17, aborrecí, por tanto, la vida. Porque la vida del hombre, la vida natural, no es la verdadera vida, sino que nuestra verdadera vida es la vida eterna, es la que nosotros experimentamos cuando nacimos de nuevo. En la vida natural no hay esperanza, porque ni del sabio ni del necio, dice, habrá memoria para siempre. Por eso Dios en su sabiduría le mostró a Israel que había un nuevo comienzo. Y siempre, hermano, la revelación de Dios, la orden de Dios, el propósito de Dios trae seguridad a nuestras vidas. Porque nosotros sabemos dónde estamos hoy y, hermano, nosotros sabemos dónde vamos a estar por la eternidad también. Hermano, nosotros no tenemos ya esa pregunta ya hemos resuelto por la fe. Ya hemos resuelto. Pero el hombre que no goza la verdadera vida, bueno, es inseguro. No tiene seguridad en nada de lo que hace. No hay disfrute. Llegó a ser realmente Salomón muy triste, porque él quiso disfrutar su vida natural. Y así también, como hemos dicho, para nosotros también hubo un principio, y ese es cuando aceptamos a Jesús. Nuestro verdadero principio no es cuando nacimos en lo natural, sino nosotros hemos tenido un nuevo comienzo. Nosotros empezamos a contar nuestra vida. Hay un coro que dice, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Ese es el verdadero comienzo y muchas veces ni nos acordamos. Yo me acuerdo que tenía 5 años cuando mi vida comenzó. Así que tengo 5 años menos, hermano. Ese es verdaderamente mi comienzo. Por eso es tan precioso ver cómo Dios ve. Realmente la verdadera vida, el verdadero comienzo del creyente. Y Dios se presenta aquí y en toda la palabra como un Dios de nuevos comienzos. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21, vemos en el final, en la consumación de los tiempos, vemos en estos últimos 2 capítulos, encontramos 4 he aquí. Pero uno de los he aquí más preciosos está en el verso 5 del capítulo 21. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El comienzo del estado eterno, el comienzo de la eternidad. Ya el mundo como lo conocemos no va a existir más. Y aquí yo hago algo nuevo. Y así también es con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede contar su pasado antes del Señor. Antes del Señor, bueno, Dios no le tenía en cuenta porque no estaba vivo, no tenía relación con Dios, a no ser que sea para salvarle,
para darle fe para recibir a Cristo. Bueno, solamente la ira de Dios estaba sobre él. Pero una vez que aceptó a Cristo, bueno, el creyente es contado como una nueva creación. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios es Dios de resurrección, Dios de nuevos comienzos. Y así Dios iba a hacer con Israel. Este pueblo iba a tener un nuevo comienzo. Ellos habían comenzado ya con Abraham, ellos tenían ya una familia, habían sido 70 al entrar en Egipto, pero Dios dice no, usted va a empezar a contar desde aquí en adelante. Eso es lo que nos llama la atención, pero Dios estableció así. Dios estableció así porque aquí es donde se ofrece el Cordero. Y dice en el verso 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aquí encontramos varios detalles, porque aquí habíamos visto en el capítulo 5 la primera vez que Dios se llama Dios de Israel. Él es el Dios de Israel. Pero por primera vez en la Biblia aquí se nombra la palabra congregación, que es la misma palabra iglesia, la palabra iglesia, que significa sacada fuera. Ellos aún estaban en Egipto, habíamos visto que Dios habló en tierra de Egipto, pero Él habla a la congregación de Israel. Él habla a la congregación de Israel. Y le llama así y también dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Note que en cada familia iba a haber un padre de familia. Bueno, por un lado es una familia. Israel es contado una familia como vemos, una familia de fe. Pero también como nación, Dios le ve como una congregación. Por un lado es una familia, por otro lado es una nación. Y así es la mirada de Dios también sobre nosotros. Somos una familia, la familia de Dios, pero también somos ciudadanos celestiales. Somos una nación aquí en la tierra, una nación dentro de otra nación. Y dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y así vemos que había muchos, es más, Israel había crecido en gran manera. Dice en el verso 37 del capítulo 12, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, y dice como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sin contar los niños. Se cree que eran aproximadamente más de 1,000,000 de personas que salieron de Egipto. Y vemos que realmente Dios empieza a hablar de un cordero, de el animal. Vemos que ellos son muchos, pero Dios tiene en su mente un cordero por familia. Y así vemos que hay un solo cordero, porque este cordero es suficiente para todos. Muchos hablan de muchos Cristos,
A veces que aprendemos, la tele habla, bueno, este se llama así y se hace llamar el Salvador o Jesucristo. Pero note cómo ya en el plan de Dios, Dios habla de un cordero. Dios habla de un cordero. Y así realmente, como hemos dicho, este es el cordero de Dios. Primeramente podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 29. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay dos corderos, solamente hay un cordero. Y aún, como sabemos, los antiguos habían sacrificado muchos animales, pero hay un solo cordero, el Cordero de Dios, que habla de Jesús, habla de el Hijo de Dios. Y note que ellos tenían, dice, tómese cada uno un cordero. Ellos tenían que elegir cuál cordero iban a sacrificar. Y así también Dios eligió a su Hijo. Dios eligió al cordero, por eso este fue llamado el Cordero, pero el Cordero de Dios. Dios mismo eligió, Dios mismo nos dio lo mejor. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 27, y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vemos que este fue señalado por Dios. Y esto hace hincapié a ese tiempo. Como sabemos, los israelitas eran pastores y ellos tenían que señalar la oveja. Esa decía. Y dice, hablando de Jesús, dice, a ese señaló, dice. Él va a morir en la cruz. En el consejo eterno se juntó la Trinidad y allí establecieron que la segunda persona de la Trinidad, el Amén, así se le llama a Jesucristo, el Amén. Cuando Él escuchó que Él iba a morir en la cruz, Él dijo, Amén, el Amén. Y bueno, a este señaló, dice Dios el Padre. Y así vemos cómo realmente todo este tipo tenía que ser exactamente igual. Como dijimos, estas instrucciones vinieron de parte de Dios. Más adelante vamos a ver también por qué vinieron de parte de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, dice en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es el Señor Jesucristo. A Él señaló Dios. A Él señaló Dios. Y dice la palabra, hablad, dice, a toda la congregación de Israel, diciendo, dice, en el 10 de este mes. Bueno, ellos debían apartar a este animal. Y dice, un cordero por familia. Y dice el verso 4, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Otra vez vemos la manera de hablar. Eran muchos corderos, pero Dios siempre habla de un cordero.
Bueno, vemos que este cordero debía alcanzar, iba a ser suficiente para todos. Pero si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer del cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Y acá vemos cómo ellos debían señalar, y luego cuando ellos ofrecían este animal, debían tomar de él. Acá vemos que ellos debían tomar, debían apropiarse de él. Y ellos no debían dejar nada, no debían dejar nada. Y si quedaba algo, vamos a ver también más adelante, que debían quemar para Dios. Y así cada uno se apropiaba de Cristo conforme a la medida de su fe. En este tiempo, el Cordero realmente ya fue sacrificado. Bueno, también nosotros nos apropiamos y tomamos de él conforme a nuestro comer, conforme a lo que nosotros querramos alcanzar. Nosotros hoy hemos venido a servirnos de él. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús les dijo, verso 34, y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Así vemos que nosotros somos llamados a apropiarnos y comer de este Cordero. Somos llamados a apropiarnos de Cristo. Dice en el verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, acá vemos al Cordero Pascual. Dice que el pan era su carne, y así realmente el israelita podía comer de este Cordero. Nosotros también nos vamos apropiando hasta donde nosotros queremos, hasta donde nosotros podemos. Bueno, pero sabemos que hay suficiente de él para todos nosotros. Nunca vamos a quedar cortos. El Señor no se quedó corto. A veces nosotros hacemos un asado y calculamos, y por ahí viene uno de más y no llegamos. Pero el Señor no es así. Realmente, hermano, podemos apropiarnos y comer, invitar y seguir invitando, y va a seguir habiendo. Porque este es el pan que descendió del cielo, para todos, para todos. Bueno, dice en el verso 5, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bueno, lo primero que encontramos aquí es que el animal, dice, tenía que ser sin defecto. Acuérdense que este habla del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo fue sin defecto, tanto en su humanidad como en su naturaleza celestial y divina. En él no hubo imperfección.
Aún en su vida hubo quienes trataron de tentarle para tratar de hacer caer al Señor. Aún fue llevado al desierto, pero solamente Él mostró perfección. Él siempre mostró perfección. Y note que dice la palabra, sin defecto, y dice macho de 1 año. Y esto nos habla de que tenía que estar en la mejor edad. El animal era considerado cordero hasta que pasaba el año de edad. Está el carnero es el macho, el reproductor. Y encontramos la oveja, que es la hembra del carnero. Pero el cordero, cuando la Biblia habla de cordero, habla de un animal, siempre está hablando de un animal para el sacrificio. Porque el cordero tenía que ser de 1 año. Si pasaba, tenía 1 año y 1 mes, ya no era cordero. Ya pasó el tiempo. Hasta 1 año era considerado cordero. Por eso, como uno va aprendiendo, cuando habla de cordero, no está hablando de un carnero ya viejo, con una barba así. No, está hablando de un animal apto, justo para el sacrificio. Hermano, qué hermoso. Entonces, vemos que también este antitipo tenía que ser igual que el Señor. Porque el Señor también fue muerto a su mejor edad. A los 33 años Él murió. Él subió a la cruz cuando su edad estaba en plenitud, su vida estaba en plenitud. Así el hombre a los 33 años llega a la plenitud. De ahí va hacia abajo. Y así es con el Señor. Así cuando estaba en su mejor momento, el Señor fue entregado. El Señor fue entregado. Pero como hemos visto, también Dios habla no solamente de una oveja, sino habla de una cabra. A mí me llamó tanto la atención, porque hay mucha diferencia entre un cordero y una cabra. El cordero es un animal manso, y cuando se lo lleva al matadero, hermano, no abre su boca. Pero la cabra, usted le muestra el cuchillo y ya empieza a gritar. Es algo, usted no sé si usted fue a matar algún chivo alguna vez, pero hermano, grita. Grita desde que se lo lleva el hombre, parece que sabe el pobre animal. Totalmente diferente una naturaleza con la otra. Pero ¿por qué Dios dijo que podía ser oveja o cabra? Bueno, porque la oveja nos habla de su naturaleza divina, pero la cabra nos habla de su humanidad. Él como hombre tenía su propia voluntad. Él podía negarse a hacer la voluntad de su Padre. Realmente Dios dijo, bueno, puede ser de la oveja o de la cabra. Y nunca encontramos en la palabra que en la Pascua el judío haya ofrecido como dice aquí, una cabra. Sabemos el carácter de la cabra, a veces decimos, está cabreado mi amigo. Y bueno, porque la cabra muestra la humanidad, como somos los hombres. Pero encontramos una sola cita en 2 de Crónicas, capítulo 35, el rey Josías, cuando celebró la Pascua, dice que proveyó cabras. Después no hay, el judío siempre prefirió el cordero. Realmente el modelo más perfecto es el cordero. 2 de Crónicas, capítulo 35, en el verso 7, dice:
la palabra. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000, y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto es de la hacienda del rey. Es el único pasaje que usted va a encontrar que el judío pudo haber utilizado este animal. Pero Dios dejó así para que nosotros podamos ver realmente lo que el Señor hizo en la cruz. Él no subió allí sin costarle, sin realmente haber decidido antes. Él tuvo que hacer una decisión, porque en su humanidad Él tenía su voluntad. Él tenía su voluntad. Bueno, vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.